En el Evangelio de hoy, Jesús nos transmite dos pequeñas parábolas, la de la semilla de mostaza y la semilla que crece por sí sola, que sin que el sembrador sepa cómo, pasan las noches y los días y ésta va creciendo, primero el tallo, luego las espigas, luego los granos, luego la cosecha. Y bueno, el mensaje fundamental de estas parábolas sabemos que es que las cosas pequeñas tienen el potencial de llegar a ser muy grandes como la semillita de mostaza y que ese crecimiento se va a ir dando poco a poco, por obra de Dios, sin brincarse etapas, discretamente irá creciendo hasta dar el fruto que Dios ha dispuesto. Claro que esto Jesús lo hace refiriéndose al reino de Dios, pero podemos ver que su aplicación se extiende a tantas cosas, tanto para el bien como para el mal. Y podemos tomar el ejemplo del rey David, de quien en la primera lectura de estos días hemos ido viendo su historia. David se parece tanto a la semillita de mostaza, esta semillita que es la más pequeña de todas, así como el rey David era el más pequeño entre los hijos de Jesé y fue el elegido del Señor. Él, siendo apenas un pastorcito, demostró su valía al enfrentar a un monstruoso guerrero y vencerlo. Pero no solo mostró su grandeza, sino su magnanimidad cuando perdonó la vida del rey Saúl, cuando tuvo la oportunidad de matarlo y librarse de su persecución, y respetó su vida por ser ungido del Señor. Y así fue como David fue creciendo en gracia, en sabiduría, en estatura, en el aprecio del pueblo, y de ser un pastorcito, llegó a convertirse en un gran rey. Él también nos muestra cómo hemos de apreciar las cosas pequeñas, puesto que con una pequeña piedrita se puede vencer un gigante, con un solo gesto de bondad se puede ganar el corazón de un enemigo, y cuidando los pequeños detalles se puede consolidar un grandioso reino, como el suyo, que fue el reinado más grande en la historia del pueblo de Israel. En el rey David tenemos esa muestra de que, aunque las cosas tengan un origen pequeño, tienen un enorme potencial cuando cuidan los pequeños detalles, cuando ponen su confianza en Dios, cuando Dios tiene una gran misión. No importa cuán pequeños sean sus comienzos o su origen, este llegará a ser inimaginablemente grande. Este es por eso un mensaje de esperanza, pero al mismo tiempo ha de ser un mensaje de prevención. Y precisamente en la lectura de este día podemos ver ese episodio en la vida del rey David, donde se cumple también lo de la otra parábola, la parábola de la semilla que crece por sí sola, pero esta vez un ejemplo de cómo la semilla del mal puede ir creciendo sin que nos demos cuenta. Todo comienza con una tentación muy humana. El rey que observa a una mujer que le parece atractiva. Y bueno, pues a quién no, ¿verdad? Pues eso es algo normal y en sí mismo no es un pecado, pero ahí está la semilla, un deseo, una tentación. Él tiene sus esposas y sus concubinas, pero le parece atractiva la mujer de otro, la mujer de uno de sus más fieles hombres, de Urías, elitita. Pero entonces dice, ok, no debo, pero puedo, así que me voy a dar ese capricho. Y entonces comienzan a crecer los tallos de esa semillita del mal sembrada en su corazón. Y pues se aviene con aquella mujer, pero pues aquello empieza a crecerle las espigas, o sea, de ahí resulta un embarazo, y David, queriendo tapar esa acción, esa consecuencia, bueno, pues quiere engañar para que parezca que él no fue.
Entonces manda llamar desde el frente de batalla a Urías, el esposo de aquella mujer, Betsabé, y pues quiere embriagarlo para que él llegue y se avenga con su mujer, pero él, fiel a un voto de guerra que tiene, él no puede estar con su mujer mientras esté en combate, y es tan leal aquel hombre que David ni emborrachándolo logra convencerlo. Entonces él empieza a querer tapar su pecado con engaños, con mentiras. Y luego de las espigas brotan los granos. David ahí manda hacer algo sumamente ruin, miserable. Poner a aquel que era uno de sus hombres más leales en un lugar estratégico para que en el combate fuera el primero en caer muerto. Y así sucedió. Y claro, del que salen los granos en las espigas, luego llega el segador con la hoz, es decir, vienen las consecuencias. A partir de aquel acontecimiento, se empezaron a desencadenar una serie de situaciones funestas que fueron acabando con el reinado que tan majestuosamente David había construido. Pero como todo empezó con una pequeña semilla, que sin él darse cuenta cómo, por no cuidar su corazón, por no observar esos pequeños detalles, por hacérsele fácil romper el siguiente límite, aquello fue creciendo, 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 hasta que fue demasiado tarde como para revertir lo que ya había empezado. Por eso hoy tenemos un mensaje de esperanza y de prevención aplicado en la vida de una persona y que puede aplicar en todos nosotros. Tú puedes ser esa pequeña semilla de mostaza. Tú, la obra que estás realizando, puede tener un comienzo muy modesto. Que dices, ¿esto para qué alcanza? ¿Esto a qué va a llegar? No lo subestimes, porque tiene un enorme potencial. Pero también cuida las pequeñas semillas del mal que empieces a ver en tu corazón, en tu familia, en tus hijos, en tu comunidad. No digas que por pequeñas son insignificantes, porque aunque al principio puedan ser muy pequeñas como para preocuparte, al rato pueden ser bastante grandes como para arrancarlas. Que tengas un bendecido día en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.